Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Somos los únicos seres del planeta que viven con la conciencia de que un día dejarán de existir. Sin embargo, no cejamos en el empeño de acabar con las barreras que nos impiden prolongar nuestra presencia en este mundo. Deseamos dilatar la vida y disfrutarla en las mejores condiciones físicas y mentales. Las previsiones alertan de alarmantes aumentos de diversas enfermedades durante las primeras décadas de este siglo. Al mismo tiempo, otras hablan de inminentes hallazgos, como la curación del SIDA o el triunfo definitivo en la batalla contra el cáncer. Estos niños han nacido en África. Estos en Europa Occidental. Todos tienen exactamente el mismo potencial para vivir 120 años. Pero lo más probable es que los africanos ni siquiera lleguen a los 38. Los niños europeos, sin embargo, irán incrementando su esperanza de vida a medida que se vayan produciendo nuevos avances en la medicina. Muy probablemente verán cómo es el mundo en los primeros años del siglo XXII. La enfermedad divide al mundo. En los países desarrollados, las principales causas de muerte son el cáncer y los problemas cardiovasculares. En los países en vías de desarrollo, aún son las infecciones. Paludismo, cólera, disentería o sarampión siguen haciendo estragos en países como Afganistán, Angola, Liberia, Sierra Leona, Sudán o el Congo. En ningún otro aspecto, la división entre países ricos y países pobres, la diferencia entre nacer a uno u otro lado de la opulencia, es tan palpable. Las enfermedades infecciosas causan el 45% de las muertes en países en vías de desarrollo. De todas ellas, solo 6, neumonía, diarrea infantil, malaria, tuberculosis y sarampión, son las responsables del 90% de la mortalidad. Enfermedades curables en su mayor parte, que sin embargo causan más de 11 millones de muertes al año. El simple uso de antibióticos reduciría notablemente estas cifras. El problema es que los antibióticos cuestan mucho dinero.
y el desarrollo de nuevos antibióticos ha decrecido. Lo que estamos observando es que la resistencia de los microorganismos está aumentando al mismo tiempo que hay menos investigación en el desarrollo de nuevos antibióticos, porque las compañías farmacéuticas están dirigiendo sus investigaciones a enfermedades relacionadas con la vejez, como el Alzheimer, además de otras diferentes a las enfermedades infecciosas, que no son el problema más grave en países desarrollados. El 90% del dinero de investigación y desarrollo, tanto público como privado, no está destinado a las enfermedades infecciosas, en las que se invierte solo un 10%. Esto significa que se olvidan las medicinas y las vacunas que necesitan los países en desarrollo. Debemos asegurarnos de que los gobiernos de los países industrializados, junto con las compañías privadas y las públicas, trabajen para rectificar este problema. Algunas enfermedades infecciosas son viejas conocidas. Otras, como el SIDA o el implacable ébola, han surgido en las últimas décadas. En el futuro inmediato aparecerán otras que hoy ni siquiera imaginamos. Hemos de enfrentarnos incluso a infecciones que creíamos erradicadas definitivamente y que han vuelto a manifestarse como consecuencia de los conflictos bélicos o las precarias condiciones del medio ambiente. La llegada de los antibióticos permitió reducir notablemente la incidencia de las infecciones, sobre todo en el primer mundo. Pero hace ya tiempo que los microorganismos pasaron a la contraofensiva, desarrollando estrategias que les hacen resistentes a estos fármacos, una manifestación de las leyes de la selección natural. Son más, su generación es cuestión de minutos y evolucionan rápidamente. Nosotros, con nuestros viajes, con el transporte de alimentos y el abuso de antibióticos, les apoyamos en su expansión y en su batalla por hacerse resistentes. Nuestras esperanzas de triunfo están depositadas sobre todo en las vacunas. Existen más de 500 enfermedades catalogadas como infecciosas. Sin embargo, apenas disponemos de vacunas para una veintena de ellas, y no todas actúan con la misma eficacia. Los principales tipos de vacunas se basan ya en utilizar el mismo organismo inactivado o con una virulencia muy menor, coger alguna parte fundamental de dicho patógeno y que lo identifique frente al sistema inmune, y las nuevas tecnologías que están en desarrollo se basan primero en las vacunas peptídicas, que es coger un componente muy pequeño, un péptido, una parte de la proteína, que es la seña de identidad de ese patógeno, y dársela a conocer al sistema inmune. Una de las ventajas que existe es que no estamos trabajando con agentes virulentos, y la estabilidad de dichas vacunas es considerablemente superior a cuando trabajamos con virus u otras especies biológicas más complejas. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. El espectacular desarrollo de la ingeniería genética permite también hablar de posibles remedios contra las enfermedades infecciosas. Las nuevas vacunas de ADN son ya una realidad. Lo que hacemos es inyectar el material genético del patógeno, una parte del mismo, dentro de nuestro organismo, y nuestro organismo se ocupa de producir esa proteína, esa seña de identidad típica del patógeno. Hay otro tercer modo de vacunas, que son la que utilizamos recombinantes vivos. ¿Esto qué quiere decir? Utilizamos un patógeno y lo utilizamos como un caballo de Troya. Intentamos meter un gen de otro patógeno dentro del mismo, y este patógeno recombinante de muy baja virulencia o nula
hacemos que infecte a la persona a la que queremos inmunizar. Los microorganismos luchan por sobrevivir y, como todos los seres vivos, están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograrlo. El SIDA es el ejemplo más notable. La irrupción de la enfermedad en el mundo, sin atender a diferencias de raza, sexo o condición social, ha provocado que en los últimos 20 años las líneas de investigación en el campo de las infecciones aumenten de manera espectacular. Y es que el SIDA no distingue entre ricos y pobres. A pesar de todo, la posibilidad de hallar una vacuna eficaz contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se perfila cada vez más real y cercana. La evidencia más notable se encuentra en los propios ejemplos de resistencia natural al virus. Existen mujeres en Kenia que, aun viviendo en permanente contacto con el VIH, no contraen la enfermedad por haber desarrollado un tipo de anticuerpos específicos. Venceremos la batalla contra el SIDA sabiendo que los procesos de adaptación de los microorganismos no dejarán de provocar nuevas y desconocidas patologías. En los últimos años, el ébola o fiebre hemorrágica está asolando algunas zonas de África. Aunque no ha atravesado las fronteras del continente, es una enfermedad bien conocida entre nosotros por su acción devastadora. Provoca una mortalidad superior al 90%. La última epidemia que ha alarmado a la población mundial es el SARS, o síndrome respiratorio agudo severo. Aunque su origen está en Asia, ya ha viajado por otros continentes. Los laboratorios de todo el mundo se han movilizado rápidamente para conseguir aislar el microorganismo que causa esta enfermedad. Todo apunta de momento a que el agente patógeno es un coronavirus. Se ha ganado una primera batalla, pero el final de la guerra contra las enfermedades infecciosas está aún lejos. Y seguirá siendo así mientras los países ricos inviertan de manera casi exclusiva en remedios para dar solución a sus propios problemas de salud. Cada 4 segundos, alguien sufre un infarto de miocardio en algún lugar del planeta. Una de cada 3 personas muere como consecuencia de arteriosclerosis, aneurismas, angines de pecho o hipertensión. Las enfermedades cardiovasculares suponen hoy la primera causa de mortalidad en el mundo. Altos niveles de colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, vida sedentaria. El motor de nuestro cuerpo, el potente ingenio que hace que fluya la vida por nuestras venas, puede dejar de funcionar a pleno rendimiento por diferentes razones. Nuestro perfil genético nos hace más o menos vulnerables. Su conocimiento es uno de los retos esenciales para el futuro. En este momento sabemos claramente que fumar, que tener hipertensión, que el estrés, que los lípidos son malos, pero esos son factores externos. Lo que no sabemos es cuál es la estructura genética que me hace a mí sensible a la enfermedad cardiovascular y a usted tal vez no, o al otro señor tiene un perfil distinto. Hay un trasfondo genético en cada persona que dice, y eso está escrito en los genes, si tiene tendencia o no a la enfermedad cardiovascular. Eso es lo que vamos a entender en los próximos 15 o 20 años. Los trasplantes continúan siendo una opción adecuada en determinados casos de insuficiencia cardíaca. Las nuevas vías de desarrollo en este campo incluyen inminentes innovaciones como la fabricación de órganos artificiales, el cultivo a partir de células madre o los llamados xenotrasplantes, en los que se utilizarán órganos procedentes de animales transgénicos. El mito de Frankenstein, fruto de la imaginación de Mary Shelley, está más cerca que nunca.
El 3 de diciembre de 1967, el cardiólogo surafricano Christiaan Barnard sorprendió a todos con la práctica del primer trasplante de corazón de la historia. Más de 35 años de aplicación ininterrumpida de esta técnica y 40.000 órganos trasplantados al año parecen razones suficientes para que sea aceptada como una práctica rutinaria. En algunas ocasiones, los trasplantes son simplemente una alternativa terapéutica. Es el caso de los pacientes de riñón, a los que los trasplantes les liberan de las molestias de tener que someterse diariamente a la diálisis. Sin embargo, para los pacientes de corazón o de hígado, los trasplantes son una cuestión de vida o muerte. Los éxitos han provocado que el incremento en la demanda vaya por delante de la disponibilidad de órganos. En este panorama tan positivo, juega un papel muy importante el desarrollo de las investigaciones para solucionar los problemas de histocompatibilidad. Los fármacos que se preparan para evitar el rechazo son cada vez más efectivos, y las investigaciones para obtener nuevos medicamentos no cesan. Sin embargo, los trasplantes continúan siendo un recurso provisional. Mientras llega la solución definitiva, buscaremos donantes fuera de nuestra especie. Estos son Noel, Angel, Star, Joy y Mary, 5 cerditos dispuestos a donar cualquiera de sus órganos en el momento que sea necesario. Son los primeros animales modificados genéticamente para que el empleo de sus órganos en seres humanos sea posible. La experiencia consistió en desactivar genes que, al ser detectados por el sistema inmunológico humano, pudieran provocar rechazo. La hazaña se desarrolló en las granjas de PPL Therapeutics, la misma compañía que en 1996 trajo al mundo a la famosa oveja Dolly. Los xenotrasplantes son trasplantes de órganos o células entre diferentes especies, y es un hecho probado que para estos menesteres las relaciones entre humanos y cerdos son las más adecuadas. El corazón de un cerdo tiene casi el mismo tamaño y la misma capacidad de bombeo que el de un ser humano. Sin embargo, como en todas las relaciones bien avenidas, también hay diferencias. Los xenotrasplantes a partir de órganos de cerdos implicarían un considerable riesgo de contraer infecciones víricas que hoy solo afectan a estos animales. La revolución médica de finales del siglo XX, las células madre, podrían tranquilizar el futuro de estos cerditos diseñados a nuestra medida. Las células madre son células pluripotenciales que pueden hacerse transformar en cualquier tipo de célula que se quiera, tienen el potencial para hacerlo. Y lo que estamos, y todo el mundo está estudiando, es cómo una célula madre se diferencia y se hace neurona, la otra se hace músculo, la otra se hace hueso. Si entendemos eso, vamos a poder diferenciar grupos de células madre y posiblemente restaurar tejidos y órganos completos, haciéndolos crecer in vitro a través de la diferenciación celular y después poniéndolos. Ese es el futuro más lejano. Pero la posibilidad de transformación celular, de transferencia celular a través de la transformación de células madres es, por supuesto, la frontera en este momento de la biología. Mientras la biología molecular intenta dar solución a los problemas con los xenotrasplantes o con las células madre, la ingeniería biomédica avanza en el diseño de piezas de recambio para el cuerpo humano. El primer corazón mecánico de la historia comenzó a latir en el interior de un hombre en 1982. El dispositivo, diseñado por el estadounidense Robert Jarvik, solo logró mantener con vida al paciente 3 meses. Uno de los requisitos imprescindibles para que los órganos artificiales funcionen correctamente es el empleo de biomateriales. Deben ser productos compatibles con nuestros tejidos para que no provoquen rechazo. Especialmente delicado es el contacto con la sangre.
Pero la investigación no se para ahí. Cada día se buscan materiales con más prestaciones. Que sean bioelásticos para que sustituyan a un músculo dañado, que sean resistentes para su uso en prótesis óseas o que sean biosensores, capaces de estimular y guiar el crecimiento de un nervio tras una lesión. Las últimas investigaciones se están llevando a cabo con microorganismos modificados genéticamente en los que se han introducido genes artificiales para que produzcan materiales biomoleculares de diseño. Órganos artificiales, senotrasplantes, ingeniería biomédica. El mundo feliz parece estar cada vez más cerca. Este diminuto dispositivo, mezcla de elementos informáticos y biológicos, es un biochip. Sirve para obtener información genética en grandes cantidades. Por el momento se usa fundamentalmente en la investigación, pero ya existen sistemas destinados a la práctica clínica, tanto en procedimientos de diagnóstico como terapéuticos. El biochip nos permitirá, en un plazo muy corto de tiempo, detectar enfermedades tumorales, medir la resistencia de los virus patógenos a los antibióticos o calcular el riesgo de un individuo a padecer Alzheimer o hipertensión. El biochip es un mecanismo diseñado para comparar genes del paciente con otros que se encuentran en el propio dispositivo y que actúan como muestra. Todo a partir de una sola gota de sangre. La llegada de la ingeniería genética y de la biología molecular nos permitirá definir las enfermedades a partir de la alteración de los genes. Seremos capaces de diseñar terapias basadas en la manipulación del genoma, de modo que el defecto quede corregido en el mismo lugar en el que se produzca. Pero la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Los genes no son elementos independientes. Están continuamente interactuando con otros genes y al mismo tiempo con una innumerable variedad de componentes químicos. El problema fundamental de las enfermedades genéticas es que la gran mayoría de ellas, por desgracia, no surgen como consecuencia de la alteración de un único gen, sino que son en general multigénicas. Y por tanto la posibilidad de sustituir cada uno de los genes alterados para normalizar su función y consecuentemente utilizar esa terapia génica como herramienta antienfermedad es complejo por el número de genes que en muchas situaciones hay que modificar. La información escrita en los genes es la base de todos los procesos orgánicos. Pero esta información es inútil sin un agente que la ejecute. Esta es la labor de las proteínas. Se podría decir que los genes facilitan datos teóricos sobre los procesos orgánicos. Las proteínas hablan de las realidades de estos procesos. Hasta hace poco tiempo, la biología daba por sentada la idea de que a cada gen le correspondía una proteína. Sin embargo, hoy sabemos que el mundo de las proteínas es muchísimo más complejo. Cada gen es capaz de codificar más de una proteína, lo cual complica evidentemente los aspectos de estudio de las proteínas, pero además es que la proteína, una vez que ha sido producida a partir de ese gen, puede ser modificada de al menos 500 maneras distintas. Y eso, estudiando los genes, no podemos saberlo de antemano. Y además hay muchas enfermedades que hoy sabemos también, es que tienen su origen en la modificación anormal de estas proteínas. Y las técnicas tradicionales que hoy día utilizamos para caracterizar los genes no nos dicen nada, no nos aportan ninguna información sobre esos cambios, ni siquiera si esos cambios son importantes o no para la aparición de una enfermedad. Se calcula que en todos los procesos vitales del ser humano intervienen entre 300.000 y 500.000 proteínas diferentes. El conjunto conforma el llamado proteoma humano.
Desde 1995, el campo de estudio que intenta analizar la actividad de las proteínas se conoce como proteómica. Genómica y proteómica, junto con la inmunoterapia, la inhibición de la angiogénesis o la regeneración de tejidos a partir de células madre, se perfilan como futuras líneas de actuación en los procesos tumorales. No existen pronósticos precisos sobre el momento en que logremos curar el cáncer, pero sí tenemos plena seguridad de que a corto plazo será una enfermedad absolutamente compatible con la vida. Estas son células cancerosas que han perdido el control y se dividen sin parar. Si las actuales previsiones se cumplen, estas niñas no tendrán que preocuparse por la posibilidad de sufrir un cáncer de mama. Cuando lleguen a lo que hoy se considera edad de riesgo, hacia los 39 años, la medicina dispondrá de medios que permitan tratar la enfermedad del mismo modo en que hoy tratamos la polio o el sarampión en los países desarrollados. El cáncer está catalogado como una patología de origen multigénico. Consiste en la proliferación desmesurada de células de algún tipo debido a una disfunción en los mecanismos de replicación celular. El proceso da lugar a una masa de tejido que es lo que se conoce como tumor. Hay algo más de 200 tipos de cáncer distintos, cada uno de ellos con características y orígenes diferentes. En los procesos tumorales intervienen por lo general factores genéticos potenciados por otros ambientes, como el tabaco, la dieta, las radiaciones o la actuación de determinadas sustancias químicas. Los genes implicados en el desarrollo de tumores son los oncogenes, genes normales que por algún motivo han sido objeto de mutaciones. Conocemos alrededor de 200 oncogenes y sabemos que están relacionados con el ciclo de reproducción celular. El proceso se puede ver estimulado, además, por alteraciones en otros genes, como los que controlan y detienen la reproducción celular, los que reparan las mutaciones y los que determinan el momento de la muerte de las células, lo que se conoce como apoptosis. Las disfunciones en cualquiera de estos mecanismos pueden conducir al desarrollo de la enfermedad. El entramado de todas estas interacciones es extremadamente complejo y, por el momento, no se prevén soluciones a corto plazo. En el año 2020, el cáncer de pulmón, el más extendido en los países industrializados, dejará de estar a la cabeza. En las zonas en vías de desarrollo, sin embargo, será el que más casos presente. Mientras en los países ricos disminuye progresivamente el número de fumadores, en los pobres se incrementa. Las campañas publicitarias de las compañías tabacaleras en estas regiones son implacables. Gracias al desarrollo de la genética y la biología molecular, vamos a aprender más sobre el cáncer en estos años que en toda la historia de la medicina. Y sobre todo, vamos a tener nuevas armas para combatirlo. Ya se han llevado a cabo algunas experiencias, como inyectar en las células afectadas determinados genes que eliminan la resistencia del tumor a los agentes quimioterapéuticos. Otra posibilidad es la antiangiogénesis, una estrategia para evitar que la célula enferma se alimente. Sin el alimento que recibe a través de la sangre, el tumor muere. Esta es la sencilla filosofía del procedimiento. Si la inducción de angiogénesis pretende la regeneración de vasos sanguíneos en determinadas patologías de tipo vascular, el objetivo de la antiangiogénesis es el opuesto. El proceso pretende inhibir la generación de vasos sanguíneos, dejando a las células cancerígenas literalmente incomunicadas, sin ningún sustento que les permita seguir multiplicándose.
un futuro de esperanza se abre entre las aguas del mar. Este pequeño invertebrado marino vive en las templadas aguas del mar Caribe y produce una serie de sustancias bioactivas capaces de inhibir la reproducción celular. El producto ha demostrado una notable actividad en diferentes procesos tumorales y constituye una de las más esperanzadoras vías de investigación en los remedios contra el cáncer. Y es que la naturaleza dispone de millones de sustancias desconocidas, algunas con una gran potencialidad terapéutica. Como en este caso, otras muchas sustancias han permitido disponer de un creciente arsenal de armas contra el cáncer y contra otras patologías. Encontrar en la naturaleza estas sustancias seguirá siendo una de las líneas más activas en la búsqueda de tratamientos para ellas. Ya el hombre de Neandertal era víctima de patologías que aún hoy son objeto de investigación, como la artritis o determinados tipos de tumor. Recientes estudios paleopatológicos realizados con momias egipcias revelan que la arteriosclerosis y las infecciones eran causa habitual de la muerte en tiempo de los faraones. Durante la Edad Media, la peste o la malaria hacían estragos entre la población. Sin embargo, ni los hombres de Neandertal, ni los egipcios, ni los caballeros del medievo tenían la más remota idea de lo que era el Parkinson o el mal de Alzheimer. El aumento de esperanza de vida ha propiciado la aparición de estas patologías. La sociedad va envejeciendo cada vez más. Entonces, enfermedades de carácter neurodegenerativo tendrán que ir apareciendo, o por lo menos teniendo una mayor incidencia conforme la sociedad se va viviendo más tiempo. El Alzheimer ha existido siempre. Lo único que ocurría era que la vida media era tan corta que había una gran parte de la sociedad que no tenía ni la posibilidad de que le llegase a debutar. La enfermedad de Alzheimer, definida por la Organización Mundial de la Salud como degenerativa cerebral primaria de causa desconocida, es hoy por hoy incurable. Durante los últimos años, la evolución de la ciencia en toda su magnitud ha llegado a niveles que en muchos aspectos no eran siquiera imaginables. Los estudios relacionados con el cerebro humano también han experimentado grandes avances. El resultado es la llegada de un amplio e innovador campo de estudio creado para observar e investigar la mente humana. La neurociencia. La neurociencia, desde hace una serie de años, tiene planteado el abordaje, la investigación y el conocimiento de toda una serie de patologías que tienen una gran incidencia en el ser humano, y sobre todo en los últimos años. Dentro de ellas, indiscutiblemente, las enfermedades neurodegenerativas, particularmente es el caso del Alzheimer. Y luego después enfermedades mentales, pues por la incidencia que tienen y el costo social que tienen también en la sociedad. Hubo un tiempo en que las enfermedades mentales se atribuían a causas mágicas o religiosas. Se pensaba que los espíritus malignos se apoderaban de los individuos y provocaban en ellos comportamientos extraños. De hecho, los antiguos egipcios perforaban los cráneos de los enfermos esperando que de este modo los espíritus les abandonaran. Hoy sabemos que muchos de estos problemas tienen su origen durante el proceso fetal
o en los primeros años de vida del ser humano, el periodo en el que se desarrolla el sistema nervioso. La esquizofrenia es la más común de las pérdidas de coherencia del pensamiento. Lleva al individuo a la pérdida del contacto con la realidad. Afecta a un 1% de la población mundial sin atender a factores raciales, ambientales o económicos. Se presenta como consecuencia de una disfunción en los mecanismos de entrada de información en el cerebro. Las modernas tecnologías de obtención y análisis de imagen, como la tomografía computerizada, permiten observar diferencias entre el cerebro de estos pacientes y el de los individuos sanos. Sin embargo, las manifestaciones que presenta la esquizofrenia son muy reducidas en comparación con la sintomatología de la enfermedad, y esto es causa de controversias. Las investigaciones con animales de laboratorio están siendo de gran ayuda para comprender los complejos mecanismos de la esquizofrenia. Hoy, los tratamientos contra la enfermedad siguen basándose en el uso de preparados antipsicóticos, con el inconveniente de una serie de efectos secundarios. El desarrollo de la genética molecular confirmará o desmentirá su base biológica. Hoy no se puede relacionar la esquizofrenia con ningún gen, hecho aceptado para otras enfermedades cerebrales como el Alzheimer, al que se vincula con el cromosoma 21. La mayor atención de la neurociencia está puesta en las enfermedades neurodegenerativas que llegan con la edad, como el Alzheimer. No tiene mucho sentido que el cuerpo llegue a vivir 120 años si la mente está deteriorada. El Alzheimer es la demencia degenerativa más extendida entre los mayores de 65 años. Se produce como consecuencia de una atrofia en la corteza cerebral. El enfermo sufre una pérdida irreversible y progresiva de las funciones cognitivas, como la memoria, el pensamiento abstracto, el juicio, el lenguaje o la capacidad de realizar tareas complejas. En los estadios más críticos, el enfermo necesita una asistencia total y permanente. El presente y el futuro de la investigación del Alzheimer es muy prometedor. El panorama actual está construido sobre los descubrimientos de los últimos 10 años, descubrimientos de genes que causan Alzheimer o que aumentan el riesgo de desarrollarlo. Basándonos en estos genes, aprendemos sobre los procesos que ocurren en el cerebro y que pueden estar dañando las células en esta enfermedad. Gracias a esto, se están desarrollando drogas que se podrán testar en los próximos años y que pueden servir para prevenir los daños del Alzheimer. La enfermedad en sus primeras fases presenta una concentración anormal en el cerebro de una proteína llamada beta-amiloide. Los expertos tratan de comprender las causas de la formación de este compuesto orgánico con objeto de encontrar un modo de bloquear su actividad y eliminar su presencia. Existen ya preparados capaces de prevenir la formación de beta-amiloide. También hay algunos procedimientos que parecen eficaces en su eliminación, pero por el momento solo han sido probados en animales. Otra línea de investigación en la búsqueda de tratamientos contra el Alzheimer se centra en la naturaleza de las llamadas trenzas neurofibrilares, estructuras de proteínas que se acumulan en el interior de las células nerviosas y las predisponen a morir. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2010 los casos de Alzheimer en personas mayores de 65 años que viven en países desarrollados se incrementará en un 30%. El aumento en los países en vías de desarrollo será de un 78%. La enfermedad de Alzheimer afectará a varios cientos de millones de personas en todo el mundo. La mente humana, el soporte de todos nuestros comportamientos. La base de todos nuestros sueños, miedos e ilusiones se reduce a un montón de células que, como el resto de los objetos del universo, se rigen por las leyes precisas de la física y de la química. De ellas depende que algún día
logremos llegar a viejos con todas nuestras facultades mentales intactas. Cabello blanco, arrugas en la piel, espalda encorvada, son signos visibles de que nos hacemos viejos. Síntomas que se apoderan de nosotros con el mayor sigilo. Envejecer forma parte de la vida. La prioridad de la medicina del siglo XXI es la prolongación de la existencia y el mantenimiento del individuo en plenas facultades físicas y mentales. Una maquinaria tan compleja como el cuerpo humano requiere que los engranajes no fallen, que todo esté perfectamente sincronizado. Conocemos dos de los mecanismos implicados directamente en el reloj de la edad: el metabolismo y la regulación del ciclo celular. Como la mayoría de las máquinas que producen energía, el metabolismo celular también genera residuos tóxicos. En este caso, el desecho es un exceso de electrones. Cuando se liberan, chocan con otras moléculas, dando lugar a los llamados radicales libres, moléculas muy inestables y reactivas que suponen un peligro para las células. El envejecimiento asociado al metabolismo conlleva o se media a través de la formación de radicales libres, que tienen un papel biológico fundamental. De hecho, los radicales libres son una pieza fundamental de una parte del sistema inmune que se llama sistema inmune innato, porque esos radicales libres luchan o destrozan las paredes de las bacterias, destruyéndolas. Desgraciadamente, además de contribuir a destrozar las paredes de las bacterias, contribuyen a destrozar las propias células en las cuales los radicales libres se generan. Frutas, verduras, hortalizas. ¿Pueden estos alimentos retardar los efectos nocivos de los radicales libres? Productos antioxidantes como las vitaminas A, C y E se presentan como una alternativa que aún se encuentra en fase experimental. Mientras llegan los resultados, seguir una dieta saludable que incluya alimentos ricos en estas vitaminas hará que lleguemos en mejores condiciones a nuestra vejez. En la regulación del ciclo celular, los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, juegan un papel muy importante. Por ello están también en el punto de mira de los investigadores como posibles agentes de ciertos procesos de envejecimiento. Cada vez que una célula se divide, pierde una porción de telómero. Después de un número determinado de divisiones, el telómero desaparece por completo y la reproducción de las células se detiene. A medida que nos hacemos viejos, nuestras células van sumando divisiones y por lo tanto sus telómeros son cada vez más cortos. Que los telómeros no se repliquen podría hacer las veces de reloj en una bomba de tiempo. Queda mucho por conocer sobre los procesos que han de funcionar perfectamente sincronizados para que el reloj de la edad siga andando. Estos mecanismos, los que posibilitan la vida y nos conservan jóvenes, son los mismos que nos llevan a envejecer. Investigar la vida nos acerca a la muerte. No disponemos de fuentes ni de plantas que nos proporcionen la eterna juventud. Ni siquiera estamos en condiciones de afirmar que un día la enfermedad desaparecerá de la Tierra. Incluso es probable que muchas de las enfermedades que conocemos se expandan y que surjan otras que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Sin embargo, nos disponemos a ser testigos de la mayor revolución que la ciencia médica ha experimentado a lo largo de toda su historia. La medicina del futuro ha comenzado. La demanda de tecnología por parte de la sociedad está aumentando vertiginosamente. La medicina no ha podido sustraerse al poder de atracción que ejercen las nuevas tecnologías. El desarrollo de la robótica, de las nuevas técnicas de imagen y de la biotecnología están preparando el escenario de la medicina futura del siglo XXI. Estas son imágenes obtenidas mediante resonancia magnética nuclear. Tras un complejo proceso,
podemos llegar a observar cualquier zona de nuestro organismo fileteada milímetro a milímetro. Lo que vemos no es siempre una foto fija, puede ser una imagen en movimiento. En este corte de cerebro, el color rojo indica que las neuronas de esa zona están trabajando. Gracias a la tomografía por emisión de positrones, conocemos las bases moleculares de la adicción a las drogas, del envejecimiento o de las enfermedades mentales. Los avances en el campo de la robótica y de la nanotecnología, unidos a la información visual ofrecida por estas técnicas, están posibilitando la aparición de cirugías limpias, sin huellas. Dirigir dispositivos de mínimo tamaño a través de nuestras venas o de nuestro tubo digestivo son los primeros pasos hacia la revolución quirobótica. La biotecnología irrumpe con fuerza en el escenario de las revoluciones médicas del siglo XXI. Aunque no es una recién llegada. Biotecnología eran ya las técnicas que se utilizaban para hacer queso o cerveza, los injertos para mejorar cosechas o los cruces para obtener un mayor rendimiento en animales. Hoy, gracias al desarrollo de la genómica, ha cobrado protagonismo. Desde que en 1990 se pusiera en marcha oficialmente el proyecto Genoma hasta la fecha actual, en que tenemos ya varios borradores de la secuencia completa del genoma humano, se han logrado rastrear los genes implicados en más de 2.000 enfermedades. Se conocen los genes defectuosos de enfermedades como la distrofia muscular, la hemofilia o la fibrosis quística. El análisis genético de una gota de sangre de un recién nacido contiene información suficiente para determinar si de adulto será susceptible de padecer cáncer o si tendrá predisposición a sufrir de Alzheimer en la vejez. Susceptibilidad, probabilidad, riesgo, el término elegido puede variar, pero siempre nos movemos en el campo de las probabilidades. Surgirá un nuevo grupo en la sociedad formado por gente que no sufre dolor, ni inquietud, ni limitaciones. No serán pacientes, pero tampoco serán sanos. Sin duda alguna, el paciente tiene que cambiar también, pero el paciente de una forma muy significativa. El paciente, cuando llega a nuestra consulta en el momento actual, viene con una sintomatología, con una serie de caracteres que van a determinar nuestro diagnóstico y, por tanto, la enfermedad del paciente. Pero, sin duda, a través de lo que estamos viendo del mapa genético de estas terapias génicas, llegará un momento que el paciente felizmente venga a nuestra consulta sin ninguna sintomatología. Es decir, que la analítica, el análisis genético nuestro sea lo que nos condicione para conseguir que ese paciente no padezca lo que de una forma generacional ha padecido su familia anteriormente. Cambiará el concepto de paciente, pero no será el único cambio. La sociedad entera tendrá que adaptarse. Cada individuo poseerá un carné genético que contendrá una valiosa información sobre su salud futura. Pero esta información puede llevar a clasificar y segregar en grupos a la población según su condición genética. La sociedad se enfrenta a un gran reto. La adoración sin límites a la tecnología que permite manipular y modificar nuestros genes convertirá al hombre en la primera especie que pueda seleccionar su destino evolutivo. Tras la estela de los avances que se prevén en medicina, algunos creerán que por fin se realizará el gran sueño de la razón. Un mundo feliz, una Arcadia de gente sana, eternamente joven, que como en el célebre cuento de Borges, quizás se aburra, pero no se muera. Pero sabemos también que ese sueño podría no ser deseable, que la razón produce monstruos. ¿Quién nos dice que todos esos admirables avances en la genética se utilizarán de manera honesta para curar enfermedades?
¿Quién nos asegura que no ayudarán a crear ese otro mundo feliz con seres genéticamente programados para dominar a masas diseñadas para obedecer? No hace falta irse a un futuro tan lejano. Aquí, hoy día, las mejoras en el bienestar de las poblaciones occidentales están provocando cambios en las condiciones del medio natural que afectarán negativamente a la salud. Cambio climático, desertización, destrucción de tierras de cultivo por la explotación industrial amenazan la capacidad productiva de la biosfera. Todo este panorama tiene lugar, además, en medio de crecientes desigualdades sociosanitarias. Los ricos son cada vez más ricos y están más sanos, y los pobres más pobres y más susceptibles a enfermar. Ante esto tienen que reaccionar la política y la sensibilidad de las gentes de las sociedades democráticas avanzadas. Pero la medicina y la tecnología tienen también mucho que decir. Su ambición por superar los límites naturales puede ser peligrosa, pero es también fuente de esperanza. Quizás no para llevarnos a ningún mundo feliz, a ninguna Arcadia sin enfermedad ni muerte, pero sí para impulsar nuestro mundo hacia un progreso más inteligente, más razonable, más digno y, en definitiva, más sano.